Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta jornada, ahora ya no de NIF, sino de análisis financiero. Tenemos como invitado a nuestro colega de Venezuela, Rafael López, y a nuestro colega de Colombia, Ángel María Fierro. Antes de darle la palabra, voy a realizar la presentación inicial. Procedo a compartir la pantalla. Todas estas charlas que estamos manteniendo es gracias a la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento. Su presidente, el contador público Rubén Macay Castro. Vamos a estar como moderadores. Quien habla, la CPA Diana Milena Ahumada, debido a una gestión laboral, está todavía en trámites. Esperemos que se una a la charla en los siguientes minutos. Como les indiqué, el CPA Rubén Macay Castro es el presidente de la Fundación FDS. CPA Malena Márquez Pinto de Bolivia, quien organiza el evento de Bolivia, que mañana ya el día miércoles y jueves culmina, organizado por la empresa Calidad Estratégica de Bolivia. Los países participantes, Venezuela, Colombia. Recuerden que el día de mañana, miércoles 24 y jueves 25, vamos a revisar el tema de la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. Un tema para todos los colegas que están en esta área de minería, ¿sí? En esta área gasífera, es muy importante que conozcan. Y también aquellos colegas que no tienen experiencia, escuchen sobre aquellos que conocen esta materia. El día 4 de diciembre vamos a tener el tema de fideicomiso mercantil. Está como invitado el abogado Javier Recalde Arboleda. Él es gerente justamente de la empresa de fideicomiso Laude Sociedad Anónima. Una persona que conoce mucho sobre este tema y que nos puede orientar a todos los profesionales de qué es esto del fideicomiso, cómo funciona el fideicomiso, cuáles son los tipos de fideicomiso. Con él hemos conversado y vamos a tener para el próximo año charlas de manera continua relacionado a este tema, porque el tema de los fideicomisos es muy amplio. Entonces también vamos a ir revisando cómo proceder a revelar esta información en los estados financieros. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, al canal de la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento, FDS. El siguiente año, año 2022, vamos a continuar con programas de estudio sin fines de lucro. Se van a entregar certificados para que lo ayuden a usted a llenar su portafolio profesional al momento de acceder a un trabajo. ¿Y qué más importante cuando usted obtiene un certificado de Bolivia, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Ecuador? ¿Ah? Antes no había acceso. Antes presentaba solamente los de Ecuador. Ahora va a tener esa oportunidad. Tenemos muchos colegas que se han sumado y que nos están ayudando a ese fin. Entonces ya el próximo año
van a haber otros foros, otras temáticas, donde vamos a ir al tema del desarrollo, del análisis. Por eso es muy importante que usted esté atento a todos estos eventos que estamos realizando y que se van publicando en los programas. No se olvide, suscríbase. Recuerde mantener el micrófono apagado, ¿sí? Trate de mantener esas manos tranquilitas para que ese micrófono no se encienda por descuido, porque a veces se escucha todo. Entonces, por el respeto de los participantes, por el respeto de los invitados, por el respeto general, mantenga su micrófono apagado. Utilice las reacciones del menú Zoom para solicitar la palabra. Mano levantada. La charla es grabada y cargada al portal web del YouTube de la página FDS. Todos los profesionales pueden participar con cámara encendida o apagada. Usted elija. En esta charla no vamos a emitir certificados, pero eso no significa que usted se pueda conectar y seguir aprendiendo. Aprenda. Recuerde lo que les dije. Si tiene la posibilidad de sumarse a esta charla, a otra charla, a la que sea que usted considere oportuna, hágalo. Aprenda. Eso le va a ayudar a mejorar su camino profesional para enfocarse en lo que usted quiere profesionalmente. Lo invitamos a participar con sus preguntas, comentarios, reflexiones del tema tratado. Participe, hágase notar, haga sus comentarios, sus reflexiones, sus alcances. Recuerde que los invitados no lo saben todo. Ellos realizan con mucho profesionalismo y desinterés su participación, pero puede ser que usted sepa algo más que ellos no saben y es importante comunicarlo, saberlo. Hágalo con profesionalismo, hágalo con altura. Bien, los invitados del día de hoy a esta introducción al análisis de los estados financieros es el contador público Ángel María Fierro Martínez, del país de Colombia. Un profesional con mucha experiencia, con muchas obras escritas en su país, querido por muchos colegas y apreciado por quien habla. Asimismo, tenemos como invitado a este amigo y carismático profesional contador público, Rafael Alejandro López Guerrero de Venezuela. Bienvenido, Rafael, a todos estos colegas que se suman a estas charlas y que nos benefician a todos nosotros. Veamos el perfil de Ángel María Fierro. Un perfil que hemos reducido de toda su bagaje intelectual. Él es tecnólogo en matemáticas del Instituto Universitario Sur de Colombia, ITUSCU, Regional Florencia, contador público de la Universidad Sur Colombiana, Regional Florencia, del Caquetá, especialista en finanzas de la Universidad EAFIT de Medellín, en convenio con la Universidad de Ibagüe, Tolima, especialista en auditoría y revisor fiscal, Universidad Autónoma de Bucaramanga, en convenio con la Universidad Sur Colombiana. Y también el contador público Rafael Alejandro López Guerrero de Venezuela, licenciado en Administración Comercial, egresado en la Universidad de Santa María de Caracas, especialista en Organización de Empresas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, FACES, Comisión de Estudio de Posgrado, licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Santa María Núcleo de Oriente, contador público certificado en la norma de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIC para pymes. Aparte de ello, Rafael también ha ejercido la cátedra como profesor en la materia financiera.
Comunicación. Se comunica a los profesionales de Contaduría Pública del primer foro de normas internacionales de información financiera NIF, realizado en Ecuador en el mes de octubre de 2021, que se procederá a la entrega de los certificados el día sábado 11 de diciembre de 2021. Bien, acá ya vamos a entregar los certificados, ya hay fecha, hora de la entrega de los certificados del primer foro realizado por la Fundación FDS. Ya se han enviado las invitaciones a los colegas que participaron, ya se enviaron los certificados, se hicieron las correcciones del caso. Ahora vamos a hacer la entrega de los certificados como se merece por este medio Zoom. Se lo entregará el día sábado 11 de diciembre en el horario de 10:30 a 11:30. La clave de acceso para nuestros colegas que participaron, que cumplieron todo el ciclo y ya fueron aprobados y confirmados, por eso es el tiempo que nos hemos tomado, es el 59-65-32 para que accedan para la entrega de los certificados. Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento, FDS, les da a ustedes la bienvenida. Bienvenidos, colegas. Bien, hecho la introducción, tenemos a nuestro colega Ángel María Fierro Martínez y Rafael López. Estimado... ¿Me permite compartir pantalla, colega? Estimado Alexander, por favor, el micrófono, mantenerlo muteado. Toma el micrófono de ellos. Muy bien. Permíteme darte acceso. Son ellos Ángel, que toman. tienes 25 minutos para tu exposición. ¿Ya tienes el acceso? Puedes compartir pantalla. Bueno, ¿me observan la pantalla? Sí, confirmado. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación al colega Víctor Hugo, porque esta amistad hace mucho tiempo la hemos estado cultivando, y agradecer la presencia de 42 miembros en este evento. Vamos a comenzar hablando del análisis financiero con efectos NIPYMES, y voy a dar la razón por la cual trabajo en mi particular forma con las pymes. Ya miraremos la justificación. Como todo objetivo, todo lo que hacemos nosotros en la vida tiene un objetivo oculto, pues esta noche quiero develarlo. Estoy preparando un libro de análisis financiero que tiene bases del análisis financiero, capítulo 2, tasas de interés, 3, valor del dinero en el tiempo, 4, medición de los hechos económicos, 5, análisis de estructura financiera, 6, razones financieras, 7, indicadores financieros, 8, indicadores de gestión, 9, análisis del capital de trabajo, 10, instrumentos financieros, un brochacito de plan de negocios, capítulo 12, simuladores financieros, y hay algo que nos estaba llamando mucho la atención con el colega Rafael López, que es la recuperación en las empresas
en este periodo de pandemia es cómo recuperar empresas. Y finalmente, unas referencias las cuales hemos tomado algún concepto y libros bibliográficos para que puedan ampliar su conocimiento. Sin embargo, la América Contable, Diagnóstico Empresarial, otro grupo de WhatsApp de América, Contamérica, y la colega Maja son los patrocinadores, pero aquí en voz baja. Este conversatorio es dirigido por el magíster Víctor Parrales Aragonés y participamos Rafael López Guerrero y Anel María Fierro M, 23 de noviembre. Las bases del análisis financiero en las pymes parte de la contabilidad multipropósito. Se dijo alguna vez que estaba prohibido llevar 2 libros de contabilidad, llevar 2 computadores, en fin. Todas esas dificultades o debilidades las sentimos en la transición de la parte fiscal a la parte contable o financiera, como ayer lo decía el colega Víctor. Hablemos de parte o base financiera. Claro que no sé si he cometido el error por aquí. Entonces, tenemos las políticas contables, es reconocimiento inicial fiscal al costo y el reconocimiento posterior al valor razonable. Esos son los 2 fundamentos y me atrevería a decir, o siempre he estado con la idea de que las políticas contables, la primera es como la planeación tributaria que hacemos de toda empresa y la segunda es la planeación posterior o la liquidación del activo, el pasivo diferido y sus componentes que son los ingresos, costos, ingresos imponibles, costos imponibles y ingresos, los ingresos que van a generar una utilidad posterior. De estos 2 elementos tenemos que hacer una conciliación financiera. Tenemos un saldo de 20.000. Vamos a utilizar, el movimiento siempre tenemos que tomar en cuenta. Este saldo que está reflejando los estados financieros, por favor, es producto del movimiento. Hay moros en la costa. Hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Bueno, entonces esa conciliación financiera va a mostrarnos el estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero, pero de toda esa información que tenemos en el estado de situación financiera, van a salir las diferencias fiscales, el balance general del estado de resultados. ¿Con qué fines? Con los fines del estado de resultado y el balance general es la determinación del impuesto de renta y la parte diferencial. Las diferencias fiscales van a ser las que nos van a dar los activos y pasivos por impuesto diferido. El análisis financiero, para hacer análisis financiero, no obstante que nos presenten estados financieros certificados, aprobados por el revisor fiscal, la Asamblea General o Junta de Socios, debemos de hacer depuración de la información,
porque no siempre se han tenido todos los elementos, o cuando recibimos un trabajo de asesoría de esta naturaleza, pues siempre hay que investigar el tipo de negocio, sus operaciones comunes y ver si hay algún problema, que ya lo vamos a determinar ahora en la exposición de la depuración de la información. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, ya estamos listos, preparados para hacer un análisis de estructura horizontal y vertical, que tenemos que hacerle una lectura especial. ¿Qué cuentas han estado generando mayor valor acumulativo de operaciones? ¿Cuáles se han disminuido? Si el negocio mantiene su estructura vertical, porque prácticamente todos los negocios tienen una estructura, ¿sí? Es como, bueno, ese ejemplo no lo coloco, debo tener más confianza. Los negocios de instituciones financieras son más fortalecidos en la parte de los activos corrientes que en los activos no corrientes. En cambio, los negocios de producción o transporte, aviación, son más, se exponen más, o su conocimiento está en los activos no corrientes, son más abultados. Bueno, las razones financieras las separamos de los de indicadores, dado que una razón es una operación simple de una cuenta del balance general y una cuenta del estado de resultados. En cambio, los indicadores se dan en términos porcentuales. ¿Qué es el análisis financiero? Son preguntas que se hacían. Voy a dejarles esto para que lo estudien, pero esta partecita del Zoom fue tratando de buscar la conexión. Esta información se puede verificar en contabilidadparatodos.com, análisis financiero. Ahí se la dejo para que la lean. ¿En qué consiste el análisis financiero? Es la lectura de los estados financieros, de sus componentes, estado de situación financiera, estado de las diferencias fiscales y el estado de rendimiento integral. Los tres elementos que ahora nos dimos cuenta que salían de la conciliación fiscal. ¿Por qué insisto en que tenemos que trabajar con las pymes? ¿Y por qué la base pyme? En el mundo existen 1000 bolsas de valores y en la Latinoamérica existen 35 bolsas. Las compañías que cotizan en las bolsas de Latin American Caribe desde 1986 eran 1274, en 1996 presenta un pico de 2032 bolsas de valores, en el 2006 ya baja, en 10 años se baja casi la mitad, en 2016 se disminuyen más de 100 empresas y en el 2020 fueron 1095 compañías. Va en un detrimento. El Banco Mundial es el que está reflejando o sustentando esta citación que hago de las bolsas de valores. Ahora miremos Bolivia. Registra 0 compañías, con todo respeto. Chile registra 194 compañías. Colombia, en el 2020, registra 65 compañías. Costa Rica, en el 2020, registra 10 compañías. Entonces, aquí el amigo Eduardo Rojas
nos puede verificar este dato. Ecuador ya lo tengo verificado porque en la conferencia pasada hablaban de 25 compañías. En El Salvador, amigo Luis Carlos Hernández, en El Salvador registra 0 compañías. No sé si es error de estadística del Banco Mundial. Venezuela registra 37 compañías, mi amigo Rafael. Entonces, esa es la razón por la cual pienso yo que empresas grandes en Latinoamérica no hay, porque primero las bolsas de valores, la bolsa de valores son mínimas. La base del análisis financiero tiene una base contable, tiene una base de diferencias fiscales y tiene una base fiscal. Aquí debía decir base financiera para estar acorde con el colega Víctor Hugo. La base financiera está compuesta por el estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero integral y los flujos de efectivo. Estas diferencias fiscales, ¿para qué sirven? Son diferencias fiscales en el efectivo y equivalente al efectivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acciones equivalentes al efectivo y estas acciones están registradas en la parte fiscal, en el balance general, están registradas por su costo de adquisición. En cambio, aquí están registradas por su valor razonable o su valor en bolsa. Las diferencias en inventarios en el balance fiscal están por su costo de adquisición los inventarios. Aquí en la parte fiscal están por su costo realizable. La cartera también. En el balance general está por su valor del contrato, de la factura electrónica, por su valor. Pero en la parte de diferencias fiscales, la cartera puede estar por su valor actual, si es que es una cartera con pagos aplazados. La depreciación en el balance general y en el estado de resultados, la depreciación está de acuerdo al estatuto tributario. Y volvemos al ejemplo que estaba manejando ayer compañero Víctor Hugo, en el sentido de que los vehículos a 5 años, maquinaria a 10 años y activos fijos, inmuebles está a 20 años. Nosotros tenemos los inmuebles a 45 años, ¿sí? Entonces, en la parte fiscal tenemos que respetar lo que hay en el estatuto, pero en la parte de diferencias fiscales, nosotros podemos determinar la vida útil de acuerdo a las apreciaciones que tenga la gerencia o los técnicos de la planta, y eso va a generar que tenemos en la parte fiscal un gasto por depreciación y en la parte contable o financiera tenemos otro tipo de depreciación, pero eso no es un error. En la parte fiscal prácticamente la necesitamos para determinar el impuesto de renta y patrimonio, y con las utilidades pues distribuir los dividendos. Dividendos en acciones, en dividendos en efectivo. En la parte de diferencias fiscales, lo que nos dé allí decimos, de activos que se convierten en gastos reducibles o ingresos que se convierten en imponibles. ¿Sí estoy en lo cierto o no?
Entonces determinamos el pasivo, el activo y el pasivo por impuesto diferido. Eso es prácticamente como la canción que cantamos con Rafael. Decime cuánto tienes, cuánto vales. ¿Sí? Entonces, para los legos, la base fiscal es la base para el impuesto de renta, determinar el impuesto de renta. Tenemos que pagar este impuesto de renta y patrimonio. En cambio, el pasivo, tenemos que considerarlo, contabilizarlo, siempre y cuando exista siempre y cuando exista una expectativa de que se van a recuperar esos gastos y esos ingresos en el tiempo, en el siguiente periodo, en los siguientes periodos. Bueno, decía un conferencista y dice, esto lo aprendí de los políticos. Vamos entonces, miremos el impacto de la NID en el análisis financiero. Entonces, en la base fiscal, el efectivo y el equivalente de efectivo tiene moneda extranjera. Aquí se genera una diferencia entre la evaluación a moneda extranjera y la evaluación al costo en la parte fiscal. Lo mismo las inversiones a corto plazo, acciones, bonos, en fin. El deterioro de las inversiones. En la parte fiscal tenemos, más adelante lo vamos a ver, la provisión de algún equivalente al efectivo. Los inventarios los tenemos al costo en la parte fiscal, pero en la parte financiera lo tenemos a valor realizable. Las cuentas por cobrar es por el valor de la factura electrónica que nosotros emitimos, lo mismo que los proveedores, las que nosotros recibimos, y en la parte financiera, las cuentas por cobrar con pago aplazado se presentan por su valor actual. O sea que sí tiene un impacto tremendo en los estados financieros las normas internacionales. Entonces, la propiedad de planta y equipo aquí estará siempre por todo su tiempo que pertenezca en la empresa por su valor, el costo inicial, costo histórico. En cambio, en la parte financiera vamos a tener la oportunidad de hacer valoración de activos. Las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión las llevamos al costo en la parte fiscal. Todo lo que nosotros incurrimos. Y me imagino que también en la parte de las minerías. Entonces, la explotación de las minerías se lleva en la parte fiscal al costo y en la parte financiera se lleva a valoraciones de los activos. Las propiedades de inversión se llevan a valor razonable en la parte financiera, pero las propiedades de inversión en la base fiscal son al costo. Lo mismo los cultivos, los activos biológicos, ¿sí? Deben de llevarse a valor razonable. Las cuentas por pagar al costo y en la parte financiera las cuentas por pagar por su valor actual cuando tienen pago aplazado. Miremos qué otros impactos. Por ejemplo, en la base fiscal, la provisión cartera 5, 10 y 15, dependiendo del tiempo de tardanza del cobro o del pago de la cartera, pues tenemos que, para lo fiscal, trabajar con 5, 10 y 15. 5 mayor de 90 días, de 120 y de 100, bueno, no recuerdo, no estoy
En la parte financiera, entonces tenemos que considerar el deterioro, aunque hay muchos que cuando están hablando de provisión cartera, hablan provisión o deterioro de cartera. Son dos cosas diferentes. El gasto en la parte fiscal es de acuerdo al estatuto tributario. Y aquí en la base financiera, el deterioro se reconoce de acuerdo a los estudios de la cartera que haya hecho el abogado o el conocimiento que tengamos del cliente. Por ejemplo, si está pasando por un mal momento con esta pandemia, entonces podemos considerar el deterioro de cartera con base en las posibilidades de recuperación del cliente. Inventario con baja rotación. Tenemos que evaluar eso para llevar al deterioro aquel inventario que está fuera de contexto, fuera de moda. Entonces, determinamos en la parte contable el deterioro. En la parte fiscal no podemos llevar el total del inventario a gasto, solamente la provisión de inventarios. ¿Sí? La depreciación de 5, 10 y 45 años nosotros la llevamos en la base fiscal en Colombia. Y por los cambios en la vida útil, entonces nosotros determinamos el valor que nosotros consideramos apropiado para hacer nuestra contabilidad. No estoy mirando el chat, a ver si... No, me queda difícil. Hay un concepto de obsolescencia programada que dice obsolescencia programada, la historia del bombillo que duraba 100 años. Hay un bombillo que ha durado más de 100 años prendido, pero ya nosotros compramos bombillos programados a 2.500 horas de servicio. Las inversiones las llevamos al costo, pero en la parte financiera la llevamos a valor razonable y la consideramos esos cambios que tengamos en el valor razonable a cambios en el estado de rendimiento financiero, no en el estado fiscal, no. La particularidad entre la parte fiscal y la parte financiera es de que la parte financiera se basa en el estatuto tributario. En cambio, en la base financiera se determina mediante estimaciones de la gerencia, mediante el mercado de activos, si es que existe el mercado de bolsa de valores, si estamos trabajando con tortas para el ganado, entonces también hay una bolsa agropecuaria. Entonces tenemos esos inventarios que valorarlos por ese valor, pero respetando que en la base fiscal siempre será el costo. Bueno, continuamos con esta presentación. Hay unos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Por ejemplo, el acta de asamblea. He encontrado que muchas veces el contador no ha contabilizado las apropiaciones que han hecho sobre las utilidades, tales como las reservas, castigo de reservas, determinación de dividendos. El desmantelamiento en la base financiera es de carácter financiero, no es fiscal. Solamente cuando se pague el desmantelamiento tendrá registro fiscal, de resto no. Entonces, si estamos haciendo un análisis financiero y tenemos un desmantelamiento, pues ese desmantelamiento nos va a dar otra visión del negocio y de los compromisos y de los pasivos que tenemos nosotros en la parte
financiera. La depreciación por componentes. Si la empresa trabaja con los activos en componentes del activo para hacer la depreciación, eso es de carácter financiero, no es fiscal. El estatuto no considera depreciación por componentes. Es más, en Colombia tenemos la siguiente apreciación. No es que, por ejemplo, el vehículo se le sacan los componentes de carrocería, de rodamiento, de la parte del motor, 4 o 5 componentes, juego de llantas. No es en esa forma, sino cada vez que le falla, por ejemplo, el motor y se le hace cambio de motor, entonces se da la baja del motor que estaba trabajando y se lleva el motor nuevo como mayor valor del bien, pero digámoslo así, se desglosa el motor que estaba trabajando y se da de baja en la cuenta. Hay otros asesores que dicen, no, hay que dividir todo el carro en sus componentes. También el negocio en marcha. El negocio en marcha es de la parte fiscal, y es el que determina si el negocio sigue su marcha, sigue trabajando o hay que hacer una liquidación. Estimado Otro Ángel. elemento en la parte fiscal es que el plan de cuentas general. Ángel, Sí, señor. tenemos 3 minutos para darle paso a nuestro amigo Rafael. Bueno. Esto es como cuando uno va donde la novia no quiere salirse de allá. Cuando le dan la palabra. Bueno, esto aquí se me complicó un poquito. Entonces, estamos aquí. Bueno, el principal objetivo de la NID es proteger los pequeños inversionistas, fundamentalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de ir a la administración o tienen representación en la empresa. Ese es el objetivo. Los elementos bases del análisis financiero es la contabilidad multipropósito, los principios fundamentales de la parte de normas internacionales, las políticas contables. Decíamos que aquí en Colombia la Administración de Impuestos ha tomado cartas en el asunto y está castigando, está sancionando a las empresas que no lleven sus políticas contables actualizadas. Los efectos de la NIE en los estados financieros y el estado de situación financiera. Miremos el estado de rendimiento financiero integral, estado de flujo, estado de cambios y nota de los estados financieros. La contabilidad multipropósito es la base para hacer el análisis financiero. Ahí están las citas, las referencias de sección 1.2, que una pequeña se describe como aquellas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Ese es un modelo de registro de la base fiscal, de las diferencias y de la base contable. Aquí es una valoración de la propiedad, planta y equipo en 400,000. Entonces, tenemos un aumento del activo, tenemos una diferencia por impuesto diferido al crédito de 40,000, porque si se llega a realizar ese aumento en el activo, entonces tenemos un impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido de 40 y una diferencia fiscal o un superávit que prácticamente cuando lo contabilizamos así es que lo vamos a ganar. Bueno,
Señores, les agradezco mucho y la nota de aseguramiento de la información, ya decíamos que hay que hacer una declaración explícita y sin reservas que los estados financieros cumplen con las normas pymes. Los estados financieros se depuran, sí señor. Sí señor, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, debe proponer cambios de acuerdo a su autonomía de experto en el efectivo. ¿Sí? Es posible que hay un efectivo, hay un cheque en caja que está rotando cada vez que van a hacer la conciliación de caja, lo encuentran en el mismo cheque o cheque de algún personaje de ahí en la empresa porque tiene el efectivo. Bueno, dejémoslas para las preguntas. Muchas gracias. Les agradezco que sean prolijos en hacer comentarios para nosotros permanecer mejora continua de nuestro conocimiento. Muchas gracias y adelante, maestro. Gracias, gracias María Ángel. Ángel María, por favor, dejamos de compartir. Entonces decimos que dejamos de compartir. ¿Ahí dejo de compartir o no? No, tienes que apretar el botón en la parte superior, dejar de compartir. Un botón rojo o en la parte inferior. Ah, sí. Muy bien. Nuestro colega Rafael. Sí, aquí estamos. Muy bien. Buenas noches. Sí. Rafael, tienes la palabra para poder realizar la explicación en el tema del día de hoy. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? Por favor. Bueno, yo voy a arrancar aquí con una pequeña reflexión, pues que dice, si buscas algo distinto, siempre, no hagas siempre lo mismo. Esto pues Albert Einstein. El término información financiera abarca los estados financieros con propósito de información general. Este concepto lo manejan las NIF plenas y las NIF para las pymes. Pero el tema y la otra información financiera es manejado directamente por las entidades que se encuentran adscritas a la NIF completa. Y esto es porque estas empresas son de carácter público, tienen que presentar una información adicional a esa institución a la que ellos se encuentren adscritos. Mientras que en el caso de la NIF para PYME, todas esas entidades que están adscritas a la NIF para PYME no requieren tener una presentación adicional. Soy Rafael López, soy creador del proyecto Finanzas en Blanco y Negro. Le agradezco pues al CPA Víctor Parrales por su invitación y a la fundación que él está adscrito. De hablar acerca pues de la introducción al análisis de los estados financieros. Al concluir este año 2021, tenemos un escenario bastante interesante, porque el análisis de estos estados financieros que se van a estar presentando abarcan el periodo de pandemia y problemas con el COVID-21 2020 y 2021. Ahí va a ser bien interesante este proceso del análisis.
Es importante esta situación, y voy a entrar un poco en el tema de tu pantalla se ve en blanco, tu pantalla se ve en blanco. La pantalla se ve en blanco porque yo estoy haciendo un preámbulo para poder, muy bien, entrar en el tema. Entonces, sencillamente lo que estamos aquí es, vamos a hablar acerca del ciclo contable. ¿Cuáles son los 4 elementos del ciclo contable bajo NIF? Bajo NIF. Tenemos el primer elemento, es el reconocimiento. El reconocimiento significa que se le va a dar nombre a aquella partida cuando ella está cumpliendo la definición del elemento, que puede ser activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Adicionalmente, entonces viene el proceso de la medición. La medición significa que es que le van a dar valor a aquella partida que ha sido reconocida. Y el tema de la presentación es estructurar dentro de los estados financieros esas partidas que han sido reconocidas y medidas. Y por último viene pues el proceso de la información a revelar, que no es nada más que descargar las partidas de los estados financieros a través de las notas de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar en realidad información acerca de la situación financiera, acerca del rendimiento y acerca de los flujos de efectivo. Todo esto con la finalidad de que sean útiles para la toma de decisiones económicas. Pero fíjense bien, en el caso de las pymes que están adscritas a la norma internacional de información financiera para pymes, ¿quiénes son las personas que están interesadas? Están interesadas los inversionistas, accionistas, proveedores, analistas de crédito, y es porque ellos no pueden solicitar una información financiera adicional, sino que tienen que utilizar esos estados financieros que han sido avalados y que dicen que están respaldados directamente y han cumplido con la totalidad de lo establecido en la norma. Pero en el caso de las NIF plenas, nos encontramos que las NIF plenas, ellos tienen que presentar información financiera adicional a los organismos que estén adscritos. ¿Por qué? Porque estas empresas, vamos a decir, aquellas empresas que están inscritas en la bolsa de valores, esas empresas tienen que suministrar información adicional, porque es un ente público. Aquí, en el caso de Venezuela, las empresas, las entes pues, que están adscritas a las NIF plenas, tienen que presentar una información adicional que le solicitan esos organismos a los que se encuentran adscritos. En el caso de la sección 2, de la NIF para la PYME, define a través denomina conceptos y principios fundamentales. Y aquí ella describe básicamente el objetivo de los estados financieros. Además describe pues las cualidades que hacen que la información financiera sea útil para la toma de decisiones y que establece algunos conceptos y principios básicos que son subyacentes a los estados financieros. Vamos a hablar, a ver el análisis financiero. Lo primero que tenemos que tener claro es que el análisis financiero en la entidad va a evaluar básicamente el equilibrio financiero a corto plazo y a largo plazo. Y para esto entonces se basa en los conceptos importantes como son la liquidez y la solvencia. Es allí en donde se centra básicamente el tema del análisis financiero. Cuando hablamos de la liquidez, pues la capacidad que tiene la entidad para transformar aquellos activos corrientes que entran en el ciclo operativo para entonces convertirlos en efectivo, poder
cumplir con sus obligaciones y obtener la ganancia, y entonces siguen pues dentro del ciclo financiero. Cuando hablamos de la solvencia, es la capacidad pues que tiene la entidad para cubrir aquellos compromisos que han sido adquiridos cuando se han adquirido maquinaria, activos de carácter permanente, que son, vamos a decir, cuando la empresa se ha constituido, entonces esas unidades monetarias que entraron como capital de la entidad, esas unidades monetarias son invertidas en las propiedades, planta y equipos que van a ser pues las que van a funcionar la maquinaria directamente para entrar en el proceso de producción. Entonces quiere decir pues cuando hablamos del equilibrio financiero es cuando la entidad es capaz de financiarse para llevar inversiones rentables y a su vez afrontar los pagos de las deudas a corto plazo y a largo plazo. Es decir, que tiene pues liquidez y solvencia. Y en resumen, pues cuando hablamos de liquidez, es la capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo, y la solvencia es la capacidad de hacer frente a las deudas a largo plazo. Veamos este cuadro que viene acá, en donde hablamos de la solvencia. Tenemos dos columnas. La columna de la izquierda decimos que es la solvencia a corto plazo, y la columna de la izquierda es la solvencia futura o solvencia a largo plazo. En el caso pues de la solvencia a corto plazo, hablamos de la liquidez, pues básicamente aquí es la generación, la capacidad que tiene la entidad de generar dinero para poder entrar dentro de un ciclo operativo en donde compran las materias primas, las transforman, las venden, y con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Aseguran los pagos que tienen con proveedores y cumplen todas las obligaciones que han tenido a corto plazo. Y si tienen operaciones financieras con instituciones bancarias, pagan el servicio de la deuda, es decir, que cancelan pues el capital y los intereses y otros gastos. En el lado de la derecha ya tenemos solvencia futura, pues que es la solvencia a largo plazo, que esta solvencia es la capacidad, pues la cualidad básica que tienen esas empresas de tener recursos de activos, pero activos de carácter permanente, que son los que van a producir y generar dividendos en la empresa, y son los que se van a manejar. Y entonces estos recursos que se obtienen a través de estos financiamientos a largo plazo son pues precisamente para establecer la recuperación en el futuro de largo plazo. La entidad aquí, cuando vamos a decir, entramos en este proceso, que para poder tener ese equilibrio financiero, la entidad tiene necesidades operativas de fondo. Y entonces estas necesidades operativas de fondo, ellas vienen dadas directamente pues por el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra en inglés es working capital, es decir, capital de trabajo. Entonces ese fondo de maniobra no es nada más que la formulita el capital el capital de trabajo es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces esa diferencia que existe es los recursos que están necesitando la entidad para poder financiar la operación, y esa operación la financia pues con recursos permanentes, es decir, con pasivos a largo plazo o con el patrimonio de los accionistas. El fondo de maniobra no es nada más pues que, como les había dicho, el activo corriente menos el activo corriente, pero esto tiene la siguiente característica, pues que para que sea una situación ideal, el activo
corriente tiene que ser superior al pasivo corriente. Es decir, que las unidades monetarias que existan de activo corriente tienen que ser suficientes para cancelar las unidades monetarias de pasivo corriente. Ese es el ideal, porque el activo corriente debe ser superior al pasivo corriente. Pero cuando la situación es diferente, entonces que exista pues que el activo corriente es menor que el pasivo corriente, tenemos unas fuertes dificultades de liquidez. Veamos pues qué es lo que tenemos que financiar para obtener las ventas, para llegar a la parte final. El ciclo de operación, ese financiamiento, tenemos que en el primer recuadro tenemos la compra de materia prima. Estas compras de materias primas pueden ser financiadas directamente pues, en forma espontánea por los proveedores, que eso, vamos a decir, le van a dar unos préstamos a corto plazo, vamos a decir plazos cortos, 30, 60, 90 días, para que ellos recuperar ese valor de la materia prima. Cuando la materia prima entonces entra en el proceso productivo, ellos generan al final el producto terminado y a ese producto terminado se le adiciona los costos directos e indirectos de producción. Entonces tenemos ese producto terminado que lo vamos a llevar a la venta y entonces cuando lo llevan a la venta se establece el precio de venta y el precio de venta no es nada más que la sumatoria de los costos más el margen bruto que se espera, que tiene la esperanza la entidad. Pero ¿qué sucede? Ese transcurso desde materia prima, la transformación de esa materia prima y la venta, eso lleva un tiempo y eso requiere de un financiamiento. ¿De dónde sale ese financiamiento? Es aquellas necesidades de recursos que les había comentado anteriormente cuando decimos que el activo corriente menos el pasivo corriente, esa diferencia es el fondo de maniobra. Esas son las necesidades de recursos que se tienen, las necesidades operativas de financiamiento. Vamos a ver a través de este cuadro cuáles son esos elementos que vamos a financiar. Fíjense lo siguiente. En el primer cuadro tenemos que nosotros debemos financiar la caja, debemos financiar las cuentas por cobro. A su vez tenemos que hacer inversiones en inventario y tenemos también que hacer inversiones en activos corrientes. En este lado, pues, donde dice el activo, es donde se encuentra invertido, pues, todos los fondos. ¿Y dónde van a venir esos fondos para esas inversiones? Prácticamente, vamos a decir, de acá, de un financiamiento de recursos en forma espontánea, que es el pasivo corriente, y entonces el otro financiamiento vendría dado, por ejemplo, podría ser emisiones de bonos, pero también acuerdos directamente con la banca para obtener a largo plazo y a través de el aporte de capital propio de los accionistas. Las necesidades operativas de fondo, estas se calculan básicamente, el activo corriente le va a restar los recursos que no tienen costos. ¿Cuáles son esos recursos que no tienen costos? Que no tienen costos son directamente vamos a decir, los pasivos corrientes. Entonces, tenemos aquí que el activo corriente es las cajas, las cuentas por cobrar, inventario. El dinero que yo requiero para financiar las necesidades operativas de financiamiento, ¿cómo se calcula? Que es el fondo de maniobra, la deuda a largo plazo, más el patrimonio, menos los activos no corrientes. Eso que nos está dando directamente es la misma fórmula. Si ustedes se ponen a calcular la del activo corriente menos el pasivo corriente, va a darle el mismo resultado. Esa misma fórmula es la que nos va a dar las necesidades operativas de financiamiento, porque ahí los recursos a largo plazo se encuentran dentro de esas dos partidas. Y aquí ya vamos a entrar directamente en conclusiones. Esto es corto para que podamos entrar en el proceso de preguntas y respuestas. Pero ¿cuáles son las conclusiones básicas que
que tenemos con respecto al análisis de los estados financieros bajo NIF, que es los estados financieros contienen la información segmentada para hacer el análisis financiero. Luego tenemos que el análisis necesariamente debe apoyarse en las notas de los estados financieros. O sea, ese es un recurso adicional que cuenta el analista, que está contando el analista de estos estados financieros que se encuentran bajo NIF. Entonces, el recurso adicional sencillamente es esta, vamos a decir, esta póliza del análisis, que son las notas. Y cuando les hablé al principio que nosotros nos encontrábamos en un periodo interesante de evaluar el ejercicio económico 2020 versus el ejercicio económico 2021, entonces vamos a encontrar dentro de esas notas qué fue lo que sucedió, cómo se evaluó la empresa como empresa en marcha, cómo se manejaron los inventarios, qué se hizo con esos inventarios, cómo se aplicó el texto. De ahí tiene que hacerse pues toda esa información cuando se hace pues directamente el análisis. Y bueno, el análisis financiero de estos estados financieros va directamente orientado a la situación económico-financiera. Bueno, yo que gracias por su atención. Esto es una exposición bastante corta. Les voy a dejar ahí un tiempo para que tomen mis datos, que es Rafael López, mi WhatsApp, para que puedan comunicarse conmigo. Tienen allí la página web bien donde se encuentra toda la actividad personal que yo hago como analista de estado financiero, y el correo de mi proyecto finanzasblancoynegro@gmail.com. Agradecido. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Rafael. Diana. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Sí te escuchamos, Diana. Ok. Buenas noches. Agradecemos estas grandes intervenciones. Y yo me quiero postular para la pregunta, Rafael, si me lo permite. Sí, claro. Dígalo. Es que tenemos en este momento en Colombia, por el tema de todo el efecto pandémico, nosotros tuvimos a vistas de NIF algo que se denominaría parecido a una subvención del gobierno, que es un auxilio que nos prestó el gobierno para poder cancelar unos honorarios, los salarios de nuestros empleados en las empresas en Colombia, ¿sí? Entonces tuvimos una situación particular con ello, y es que cuando nosotros hacemos ese análisis financiero, pues esos ingresos realmente no son los ingresos que nos entraron a nosotros directamente, sino la condición era, esos dineros tenían que ir para el pago de las nóminas de algunos empleados, porque no era para todos, sino hasta un cierto monto. En esa situación, nosotros en el análisis financiero que tenemos 2020, porque en el 2020, en el 2021 seguimos con esa situación para la postulación de ese auxilio que se denomina en Colombia el PAEF, ¿qué podríamos hacer nosotros como asesores para que se visualice ese efecto y que de pronto no tomemos una decisión errada? Porque para un efecto fiscal, desafortunadamente, nos piden que lo reconozcamos como un ingreso, pero realmente a nuestra caja entró ese dinero, pero no es un ingreso, porque como bien lo define la norma, no genera un beneficio económico, sino es un auxilio que tenemos. ¿Cómo nos podría de pronto aconsejar? Te puedo responder. Te puedo responder. Yo entiendo que varios países hicieron hicieron y manejaron el tema del auxilio financiero, y entonces cada quien bajo su estilo. Por ejemplo, aquí en Venezuela no fue con dinero, sino que fue, vamos a decir, en donde suspensión de pago y limitaciones a mover el personal, y vamos a decir, ese tipo de cosas que el gobierno venezolano no tiene recursos, no tiene flujo de caja, porque cada gobierno tiene su caja.
Entonces, el flujo de caja aquí en Venezuela es casi cero. Pero hay países, como tú lo estás diciendo, Colombia, hay países, Chile, que tomaron ese recurso, y ese recurso es como decir un préstamo, porque no es que eso tú no lo vas a devolver, porque si no lo devuelves, tú lo tienes que devolver el empleado. Que el registro de esa información va a venir dado exclusivamente a quién es el que lo tiene que pagar. El que lo tiene que pagar, y ya tú sabes que si lo va a pagar la empresa, ese tipo de, vamos a decir, ese tipo de recursos que recibiste, entonces sabes ya cuál es el tratamiento que tienes que darle. Ahora, si lo va a pagar el empleado, también sabe cuál es el tipo de recurso que vas a emplear, porque es un dinero que entró, que no es tuyo, pero que es como el IVA, pues. El IVA entra a tu empresa y tú se lo devuelves a tu socio, que es el Estado. Es menos la misma situación. No sé si te respondí. Sí. Lujo de detalles, lo podría definir. Muy bien, muy bien. Diana, vamos a ir a una dinámica referente al tema que hemos revisado el día de hoy. Narcisa Merino, comenzando con nuestra colega Narcisa Merino. Narcisa, ¿qué preguntas? A ver, antes de que realices tu pregunta, recordemos que estamos calentando motores, ¿sí? Nuestros colegas están poniéndose en onda, como yo ya he dicho anteriormente. No somos comentaristas, estamos por estos medios aprendiendo y tratamos de hacerlo lo mejor posible para ustedes. Poco a poco, revisando los videos, estamos aprendiendo los errores que cometemos, pero para el año 2022 vamos con todo, vamos recargados. Eso téngalo presente. Narcisa, ¿qué pregunta tendrías para nuestros expositores? ¿Quién te gustó? ¿Colombia o Venezuela? Ay, Dios mío. Nos ponen brete. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Qué bueno. Lo importante más que la pregunta para mí es el agradecimiento a estas charlas y el aprendizaje que se está dando día a día. Como profesionales nosotros tenemos los vacíos, huecos que no, a veces por uno mismo no ve más allá de lo que realmente cuando asiste a estas charlas uno se da cuenta en dónde están los errores, dónde hemos fracasado, dónde hemos tenido algún inconveniente, pero por los criterios de otras personas, porque uno mismo ahí leyendo y siguiendo y viendo parece que no se da cuenta. Entonces, pero con esto nos ayuda bastante y te agradezco a ti, Víctor, por ser un gran amigo, un gran profesional y ayudarnos de esta manera, y a todos los expositores, excelentes, los dos señores, muy buena exposición, muy la sabiduría, más que nada por lo que ya tienen su experiencia, y todo eso es muy importante. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias, Narcisa, gracias. Antes de darle la palabra a Diana para que realice comentarios al panel, tenemos también, por aquí lo vi y ya se me... Acá está, Eduardo Rojas Ballesteros. Eduardo de Nicaragua. Eduardo, ¿qué preguntas tendrías? ¿Qué comentarios, alcance, reflexión? Buenas noches, Víctor. Buenas noches, maestro Ángel María y maestro de Venezuela. Saludos desde Nicaragua. Un comentario y al mismo tiempo unas felicitaciones a todo el equipo, especialmente al maestro Ángel María Fierro de Colombia, una gran persona, un gran maestro de maestros, y al maestro Rafael también, que lo he conocido acá en los grupos y en las participaciones en conjunto, ¿no? En las distintas videoconferencias. En relación a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en Nicaragua, y esas estadísticas que mencionaba el maestro Ángel María Fierro en cuanto a las cantidades de empresas que cotizan en Bolsa de Valores, no hay una aproximación exacta. En Nicaragua no hay
no hay una estadística clara. Sí hay empresas que cotizan en bolsa de valores, pero una estadística clara, no. Los bancos en Nicaragua sí cotizan en bolsa de valores. Hay algunas empresas grandes, por ejemplo, hay una que se llama Corporación Agrícola, entre otras. Maestro Rafael, a los dos les tengo unas preguntas en relación a eso y los felicito por la gran, podríamos decir, disponibilidad que veo en ambos, siempre con las puertas abiertas del conocimiento, enseñándolo a las nuevas generaciones, y les agradezco mucho. Una pregunta a cada uno. Al maestro Rafael, la situación de hiperinflación en Venezuela con relación al análisis financiero, ¿cómo podría explicarlo? Y al maestro Ángel María Fierro, en relación a las técnicas de análisis financieros actuales en relación a NIF, tanto pymes como integrales, ¿qué difieren las tradicionales técnicas de análisis financiero, podríamos decir, que se utilizaban antes, como análisis estático, dinámico, análisis por sensibilidad financiera, entre otras? Con relación a estas técnicas donde valoramos las NIF, ¿tienen alguna diferencia? Y me gustaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Saludos desde Nicaragua. Un gran placer tener sus amistades. Bueno, ¿quién comienza? Ángel, tú. Muchas gracias. Bueno, Sí. nosotros tenemos la experiencia de normas nacionales, normas locales, las llamábamos. Anteriormente también hablábamos de los principios generalmente aceptados. Pero aquí con nuestras normas dijimos que siempre íbamos a hablar era del marco conceptual de las normas internacionales. Bueno, cuando hacíamos análisis financiero sobre la base fiscal, nos daban unos resultados. Vamos a poner un ejemplo. La rotación de activos, el ROE, la rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Entonces, esto cambió porque nosotros tenemos ahora prácticamente dos utilidades, ¿sí? Una utilidad que es donde sacamos nosotros el impuesto de renta y complementarios y que la distribuimos de acuerdo al reglamento de comercio o ley de comercio, código de comercio. Pero tenemos otra rentabilidad y tenemos otro impuesto que lo sacamos de las diferencias entre lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en la contabilidad lo tenemos a valores fiscales, a valores costo histórico. En cambio, con las normas internacionales nos toca que reconocerle un cambio en los valores. Entonces, volvemos al ejemplo. Rentabilidad sobre los activos, el ROE, que nos da rentabilidad del 12%. Pero ahora, como tenemos una rentabilidad, ¿sí? Porque tenemos ingresos y costos que no son tenidos en cuenta en la parte fiscal, sino que están pendientes que conviertan en gastos o ingresos en los periodos posteriores, entonces tenemos otra rentabilidad. El problema es que cuando esto lo sometemos a la evaluación de los accionistas o socios, pues no dejan de abrir el apetito y en muchas ocasiones dicen, vámonos distribuyendo esas posibles utilidades que tengamos en potencia.
Esto es lo mismo que cuando llega el esposo y le dice, mija, nos ganamos 50 millones. Entonces comienza la señora a atenderlo, y le pasa las chancletas, el juguito, y después cuando ya lo tienen ya en bretes, le dice, papi, mira que mi mamá, pues hace rato hace 2 años, tenemos esa operación pendiente de mi mamá. Ese paseo de la segunda luna de miel no lo hemos vuelto a hacer. La niña ya va a completar 15 años, entonces, para que le incluya el presupuesto. Y le dice el esposo, todo nervioso, le dice, pero mija, eso me lo dijo el contador, eso está en papeles, eso está en una utilidad, pero todavía no se ha recuperado esa cartera, no se ha recuperado tal cosa. Entonces, no hay por qué distribuirnos esas utilidades que están como floreciendo apenas, ¿sí? Por ejemplo, una reevaluación de un activo. ¿Cuándo vamos a lograr esa reevaluación que sea efectiva, que se convierta en efectivo? Dentro de 20, 50 años cuando vendamos el bien. Ángel, un minuto. María, tenemos un minuto. Ajá. Sí, escucho. Sí, démosle paso a Rafael para que responda la siguiente pregunta. Sí, bueno, respondiéndole a Eduardo. El tema de la inflación aquí en Venezuela, bueno, nosotros tenemos ya más de 20 años pues con una inflación galopante que se dispara vamos a decir, a los términos que establece la norma. Vamos a decir, la norma para las pymes, en la sección 31 habla de la, vamos a decir, de los ajustes a los estados financieros, reexpresión de los estados financieros. El nombre no me recuerdo, creo que es hiperinflación, algo así, o inflación. Pero Hiperinflación. sí, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede. En la norma habla que cuando un país tiene 2 cifras, ya es considerado pues inflación y se tiene que aplicar un procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Venezuela se aplica el procedimiento para ajustar esos estados financieros, utilizando pues el índice de precio al consumidor que genera el Banco Central de Venezuela. Entonces, a través de los principios de contabilidad general aceptados aquí en Venezuela, se maneja directamente a través de la NIF, de los boletines de aplicaciones que se llaman boletines de aplicación NIF. Y esos son los boletines, tenemos 10 boletines en donde están reflejados los principios, pero en el boletín número 8 habla acerca del ajuste por inflación. ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos aquí casi 5 años sin recibir información de los índices de precio consumidor. Entonces, nuestro principio de contabilidad dice que, bueno, sin tú tener una fuente que te permita a ti tener ese índice de precio, entonces tienes 2 opciones. O tú lo calculas o si no, te buscas una empresa de prestigio que maneje eso, vamos a decir, unas empresas que manejan estadísticas, cuestiones de economía, que ellos manejen eso para obtener el índice de precio. En principio, digamos, esa fuente, sino que la fuente fue creada directamente a través de una fórmula que estableció la Federación del Colegio de Contadores Públicos, y luego entonces cuando hubo cambio de directivas del Colegio de Contadores Públicos, de los Colegios de Contadores Públicos, entonces esta nueva directiva puso en contacto con una empresa que se llama Econométrica, y ahí empezaron a salir los índices de precio al consumidor que más o menos se ajustaban con lo que decía el Banco Central de Venezuela. Tan es así que hace más o menos 1 año y algo más que el Banco Central de Venezuela fue cuando se activó, se activó un índice de precio al consumidor que casi coincidía con esta empresa,
Y bueno, también empezaron a valorizar el dólar, y poniendo una cifra más o menos con el mercado. Entonces, sencillamente, los índices los suministra el Banco Central de Venezuela. El procedimiento que se utiliza es el procedimiento que se encuentra establecido en la norma. Es un procedimiento sencillo en donde establece cómo tú tienes que hacer vamos a decir, el ajuste por efecto de inflación, y hay uno de los indicadores, uno de los libros de la institución esta que emite la norma, donde tiene el ejemplo práctico de cómo se ajustan esos estados financieros. Es así como lo hacemos. Entonces, bueno, la interpretación de esos análisis, cada uno, bueno, va llevado, tiene el mismo esquema, pero tienes que saber identificar cuál es el concepto que ha sucedido, si has tenido aumento monetario, disminución monetaria, básicamente, ¿qué es lo que significa todo ese proceso? Muy bien, muy bien. Un tema, añadiendo a lo que han hablado los colegas, un ejemplo, acá en el Ecuador, como tal vez ustedes saben, estamos dolarizados. Ajá. Cuando estaba el sucre, la moneda que teníamos como moneda oficial, era muy complicado. Es terrible poder realizar esos análisis financieros, tener que actualizar la moneda, todos los cálculos que hay que hacer. Lo mismo considero que ha de estar pasando allá, Rafael, ¿no? Porque ya hemos visto igualito. Ya hemos visto no se que... entiende, pues son números extremadamente grandes, pues. Una cosa claro. aquí. Sí. Y aquí tenemos la moneda desde un principio, ya le han quitado 14 ceros. Claro. La última reconversión que hicieron, le quitaron 6 ceros. Entonces tú eras millonario antes del mes de octubre, entonces podías tener 100 millones de bolívares, pero al 1 de octubre tenías 100. Bien. ¿Te das cuenta? Porque te volaron 6 dígitos. Para darle la palabra a Diana, y concluyo con esto. Bueno, nuestra experiencia con el dólar ha sido muy positivo. Algunos políticos han tratado de quitar el dólar para poderlo manejar a sus anchas, pero el pueblo ecuatoriano se ha resistido a dejar de utilizar el dólar. Hemos tenido una economía estable, hay un gran aumento de desempleo, pero no necesariamente por el dólar. No necesariamente por el dólar, no podría ampliar en este momento, ya tiene que ver con un tema de corrupción, tiene que ver con un tema de malas políticas, etcétera. Pero nos hemos mantenido estable con la dolarización. Por lo menos sabemos cuánto tenemos entre hoy a fin de año. El problema de otras monedas es que te levantas hoy y no sabes cuánto tienes a fin de año, ¿sí o no, Rafael? Así es. Sí, no hay como, no hay al como, fin de año, no. No hay como guardar Casi, en el cochinito. Sí. Diana. Casi, discúlpame que te interrumpa, casi que en el supermercado, y entonces tú ves el anaquel que de repente dice, ay, el café cuesta tanto, me voy a devolver a comprarlo, entonces ya encuentras casi otro precio, casi que se está convirtiendo algo como inmediato, como, algo como lo que vivió Brasil, que Brasil tenían personal empezó dentro de las líneas de anaqueles de productos, con gente marcando los precios. Igualito también en Argentina. Ah, mira, me gustó aquella chaqueta, vamos a comprarla, vamos vos, vení. No, cuando ellas tienen otro precio. Eso, vamos a decir, ese es el tema de la hiperinflación. Diana, para culminar, por favor, para hacer el cierre. Perfecto. Bueno, son las 8:29. No hay nadie más para preguntas de lo que veo aquí, manitos alzadas. No hay absolutamente nadie más, ¿cierto? Entonces, para concluir en este valioso e importante tema que tenemos al alcance de todos los profesionales en cualquier país, es importante tener en cuenta las precisiones que nos hizo el colega Rafael López, donde nos deja muy claro que las técnicas que manejamos son importantes o relevantes para la toma de decisiones, y desde el mismo marco conceptual de las normas de información financiera
nos dice lo vital que es los estados financieros, incluyendo las notas a los estados financieros, y lo relevante que es para que nosotros podamos hacer nuestros análisis, nuestras valoraciones y nuestras proyecciones. A nuestro colega Ángel María Fierro por esas precisiones que nos dio y por abrir un poco el aspecto de lo que tenemos de la dinámica de lo que denominamos en Colombia conciliación tributaria en cuanto a los aspectos de los marcos técnicos versus el estatuto tributario o la normatividad tributaria en Colombia. Y estos dos grandes profesionales pues nos muestran lo importante que tenemos que evaluar, no solamente en la aplicación de los marcos internacionales de información financiera, sino también en la posición económica, ya que llevar un elemento como corriente o no corriente, pues puede incidir directamente en la evaluación de la valoración o las evaluaciones financieras que vamos a tener dentro de nuestras compañías. Entonces, me resta más que darle el agradecimiento a cada uno de ustedes y una conclusión que queda de un minutico para cada uno, doctor Rafael y Ángel María Fierro, para cerrar este gran tema y agradecerles por esta gran compartición, para que ustedes nos hayan compartido estas grandes experiencias y estos manejos que ustedes tienen, un manejo amplio dentro de estos aspectos. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra al amigo Ángel María, mi gran amigo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tengo una experiencia de cultivadores de arroz. En esos cultivos de arroz, pues tienen agua por gravedad, pero la suministra el municipio. Entonces, al cultivador de arroz, no le significa eso como un costo, un gasto del cultivo. Pero también a su vez hay otros cultivadores que tienen que comprar el agua. Entonces, cuando vamos a sacar costos de una empresa que tiene algunos beneficios, que sea por naturaleza, por que son dados por el municipio, entonces tenemos que incluir esos costos presuntos, tenemos que incluirlo dentro de los costos para poder decir que, por ejemplo, el kilo de arroz vale 2,000 pesos puesto en cosecha. Y entonces el que le regalan el agua dice, no, a mí me cuesta 1,000 pesos. Esa información no se puede manejar de esa forma. Lo mismo sucede, yo soy un empresario que no recibo apoyo del gobierno, ¿sí? Entonces, mis costos son más altos. Y aquel que recibe apoyo del gobierno, para la pregunta que hacía nuestra colega Diana, entonces el que recibe dice, no, pues yo estoy trabajando bien porque recibo un beneficio del Estado, pero eso no me significa para mí ni un ingreso, ni ningún ingreso, porque le están sopesando, le están financiando parte de la nómina, parte, bueno, lo que sea. 30 segundos, por favor. Muchas gracias. Sí. Rafael. Bueno, sí, a mí me gustó el tema que tomó Ángel y asociado con lo que es el análisis financiero. Y les voy a contar rapidito una experiencia de una empresa que quebró, que sencillamente una empresa de auditoría certificó que la empresa podía dentro de un proceso de mercado de capitales para democratizar la inversión a través de los pequeños inversionistas. Pero ¿qué pasó? Esta es una empresa que sencillamente recibió 5,000 millones de dólares. Imagínense ustedes, desde la noche a la mañana, ella era como que eran 100 millones de dólares de capital, y de la noche a la mañana le entraron 5,000 millones de dólares y no sabían qué hacer.
Pero el tema viene por la mala reclasificación. Fíjense ustedes, cuando se hizo la reclasificación de las partidas, si se acuerdan cuando yo les dije el contable, en donde tú tienes el reconocimiento, tú tienes que reconocer cuando un activo es productivo y cuando no es productivo. En esta empresa, ¿qué es lo que sucede? Hubo inventarios de tornillos, porque tenía que decir que era el inventario, de tornillos y tuercas, que esos inventarios tenían 0 movimiento de más de 15 años. Y entonces vamos a decir, la firma auditora certificó que el inventario era X y los índices financieros que arrojaba esta empresa eran maravillosos. ¿Y qué va? Esa empresa no era nada líquida ni era nada solvente, porque de acuerdo a la NIF, en aquel entonces no existía, y nosotros cuando hicimos la reclasificación de esos inventarios, llevamos esos inventarios de 0 movimiento, los llevamos a otros activos, y se convirtió verdaderamente en la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú defines, reconoces bien ese activo, si ese activo no te está generando utilidad, dividendo, entonces tú tienes que sacarlo y dejarlo que es realmente un activo que te va a producir dividendos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos pasar. Yo quedé con ganas de terminar esto, mucho más. A ver, gracias por todo. Un abrazo. Recordemos, Rafael, que no es la última presentación. Esto es una pequeña introducción, como dice, desempolvándonos un poco, ¿no? Para el 2022 venir recargados, precisos, concisos. Entonces, 2022 ya venimos con el tema del análisis financiero. Bien, a nuestros colegas participantes, Ángel María Fierro, muchas gracias por participar acá. Igualmente, Rafael, Diana, gracias por tu colaboración. Eduardo Roja Ballestero de Nicaragua, nuestra colega Narcisa Merino de Riobamba, nuestra colega Cristina Trinidad. ¿Cristina de qué país? Cristina. El Salvador. Del Salvador. Cristina, nuestro colega René Cosme Tancara, creo que de Bolivia, René. Sí, Bolivia, buenas noches. Muy bien, ya nos vamos poco a poco conociendo. Nuestra colega Miriam Carua. Miriam, muy buenas noches, gracias por participar. Patricia y nuestra colega María Crespo Arizaga. A todos ustedes, muchas gracias. Tengan una excelente noche. Nos desconectamos. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Muy amables. Gracias.